no hizo la historia, pues, una historia, pues, de fisiatría, cero, no puso nada de fisiatría, entonces yo le dije, no, mira, en fisiatría no ponemos café pulmonar, ni abdomen, ni nada de eso, porque eso para nosotros no es como relevante, el examen físico se copia así, tal, tal, entonces le mostré todo. Y, y el análisis también le dije, entonces, mira, la idea es que tú propongas como el plan, la idea es que tú seas muy claro con los objetivos con terapia física, pues como que lo que quieres como que el paciente aprenda. Igual yo le dije, eso igual vas aprendiendo en en el transcurso, pero más o menos es como la idea de lo que se hace. Entonces él me dijo, ay, ¿me dejas tomar una foto no, de tus historias para tener de base? Y yo le dije, sí. Y yo le dije, sí, claro, úsalo. Igual pues cuando más adelante tú vas a tener tu propio esquema, pero yo sí le dije siempre rotula, porque él no rotula, pues no rotulaba. Le dije siempre rotula, siempre todos los datos sociodemográficos completos, preguntar siempre pues le dije todo, la independencia. Me ganó, pues como si no le hubiera dicho nada. No sé, pero yo sí los veo como el examen físico, pues, o sea, hacía unas cosas muy raras. Yo era pues, pues, como yo te muestro, pues, y era como, no, 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 yo lo leo, yo lo busco, yo como que, suerte, muerte. Es que son, yo los veo muy raros. Alguno me presta internet, marica, no me quiere poner. Sí, el mío o el de minúscula. Minúscula. Sí. Ya, Lulu. La pequeña Lulu. Sí. Por eso es más Lulu. Marica, yo ni sé cómo. Ay, no, no. Tranquila. Ustedes no se imaginan cómo estaré mal de sueño. Yo debo tener algo más. Que con los casos que estoy full en el carro, me vine dormida. Tranquila. También estoy haciendo. Con Genei, sí. Bolero, sí. ¿Qué? Que Genei nos llevó. Sí. Sí. Pues me dijo, Laura, ¿en qué te vas a ir? Y yo creo que con Dani, con Pablo, mi mamá, yo los llevo. Entonces empezó a molestar que comió mucho picante que le había caído. Pesado. Y yo, pero que de pronto se incapacita para mañana, no. Perrios que hola, hola. Estas tres muchachas ya las tengo planificadas. No digo nada de dudas. No pasa nada, tranquila. No, 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 pero. Ay, no.
Buenos días. ¿Me confirma si se escucha bien? Y profe, ¿sí se Sí, escucha? David. Muy Sí, bien. ahí está. Vamos a empezar con la presentación de algunos casos. Este primer caso es una paciente de 24 años que tuvo un antecedente de una estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos y que consulta por debilidad generalizada. En la historia, en el resumen de historia clínica no dice cuál era el motivo de la hospitalización, ni si había algunos antecedentes médicos previos a la hospitalización. El examen físico dice que la paciente ingresa en camilla, que no logra marcha independiente, reporta que tiene una hipoestesia difusa en la pierna izquierda, dice que tiene una cuadriparesia flácida con un pie izquierdo caído, tiene reflejos de dos cruces, excepto el aquiliar izquierdo que está ausente. Ahora, con ese cuadro clínico que te orienta. Qué pena, me pregunta a mí. ¿No? Profe, buenos días. Y no. Profe, pues con esa... Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Bueno, profe, sí, pues con esa hipostesia, con esa pie caído, podría pensar en una lesión pues del peroneal o una miopatía pues como del paciente crítico, muy bien. Una una, miopatía pues o una polineuropatía también. o una polineuropatía. Muy bien. ¿Qué cosas te orientan más hacia una cosa, hacia la otra? ¿O no tienes nada que te permita hacer una diferenciación? Profe, no, pues ahí la verdad pues como no sabemos muy bien cómo, pues puede tener los dos componentes, entonces ahí pues no puedo tener como claridad de que me oriente más a uno o al otro. Ok. Profe, ¿Cómo así? uno podría decir que un paciente que tiene una paresia flácida, pues digamos que mm, sería importante saber como de qué predomina, de si es proximal o distal, que uno lo podría como guiar, si es un problema de una miopatía o una neuropatía, pues el paciente neurocrítico. Recordemos que cuando tenemos pacientes con síndrome de debilidad adquirida en la UCI, enfermedades neuromusculares del paciente críticamente enfermo, tenemos como tres espectros de enfermedades. Una puede ser la polineuropatía del paciente crítico, que es una polineuropatía sensitivo-motora axonal, una miopatía del paciente crítico, o lo más frecuente que reportan los estudios es la combinación de hallazgos, como decía Lina, una polineuromiopatía del paciente crítico. Muy bien. Venga, antes de seguir, ¿quiénes están Profe, conectados? Mm, profe, R3, R2 Duan, R1. ok, Profe, y lo otro dime. podría ser que tiene pues una polineuropatía o una miopatía, pero también una lesión aislada del el peroneal izquierdo. Muy bien, Aleja. Entonces, qué le hubiese realizado? Aleja. Profe, hubiera hecho eh, primero conducciones motoras, proximales, Mm. al eh, al cuádriceps, Pensando en... en la miopatía proximal. No, ¿qué más?
La motora también del pie izquierdo, ¿Motora de qué? del dial y el peroneo. ¿Qué? Bueno, empecemos. Estas fueron las conducciones sensitivas que se realizaron en los miembros superiores. Perdón, David me escucha. Entonces, tenemos un mediano sensitivo izquierdo y un ulnar sensitivo derecho normales. Un radial sensitivo normal. Con esas tres conducciones que van descartando. Profe, pues la probabilidad de que un paciente tenga miopatía con condiciones sensitivas presentes, pues es relativamente más baja. Entonces, digamos que ahí podrían empezar como a descartar. Profe, ¿y tienen Quitar el conducciones componente. sensitivas de miembros inferiores, Sí, ya voy. del surar? Y este es el sural. Este es el sural izquierdo. Pero pues ahí vemos que pensar en una polineuropatía sensitiva, pues uno no están normales las conducciones y tampoco tendría gradiente. Entonces no sería algo sensitivo, pensaríamos más. Cuando nos muestre las motoras, ¿cómo están? Entonces, mi este es radial sensitivo. Estaba normal. Este es el mediano motor y el ulnar motor izquierdo. Mediano motor derecho y ulnar motor izquierdo. Tiene una latencia normal, unas amplitudes normales. Y Profe, y tenemos conducciones este, proximales. no. Tenemos, profe, el sural derecho. Bien. Entonces, mire el sural, es derecho. El otro tenía una latencia normal y una amplitud de 16, lo cual es normal. Pero el sural contralateral de esta paciente de 24 años tiene 70. Aprovecho para meter la cuña de la importancia de las conducciones comparativas, especialmente cuando estamos sospechando lesión de nervio periférico. Todavía recibimos solicitudes de estudios electromiográficos, aún solicitadas por fisiatras, en el cual mandan a explorar solamente el miembro inferior al cual están sospechando la lesión nerviosa. Y muchas veces podemos encontrar este escenario, ¿sí? Y si yo no tengo ese parámetro de comparación, yo voy a decir que este sural está dentro de valores normales. Pero si yo tengo este otro escenario, donde el sural tiene 71 y el otro tiene 16, puedo decir con total confianza que las amplitudes comparativas están reducidas, ¿sí? Recuerden cuando fue el doctor Nández Cala Cartagena, decía que probablemente el mejor parámetro de comparación, más que un manual de referencia, es la extremidad contralateral. Entonces quería como aprovechar esto como para meter ese gancho de la importancia, recuerden, de hacer las técnicas comparativas. Muy bien. ¿Qué más lo hubiesen hecho? Entonces tenemos un sural que está asimétrico y el resto de conducciones que hemos hecho hasta ahora están normales. ¿Qué más daríamos? Laura. Profe, ¿y no tenemos el peroneal sensitivo de ese miembro inferior izquierdo? Entonces el peroneal sensitivo del izquierdo está ausente. ¿Qué más le hacen? Y las motoras del miembro inferior peroneal y tibial. Entonces este es el tibial izquierdo. Tiene una amplitud de 4,8 con una velocidad, una latencia y unas velocidades normales. Pero miremos el tibial contralateral, tiene una amplitud de 11. O sea que supera el valor de la respuesta motora.
¿Qué más? ¿Qué más me dijiste, Laura? Peroneal. Este es el peroneal motor, que está en punto 4, y el peroneal contralateral está en 5,5. ¿Lo hubiesen hecho algo más? Profe, Dios. pues yo creería que ya con estas condiciones podríamos ya empezar como a buscar la aguja. Ok, muy bien. Le tengo por acá la foto. ¿Qué músculo lo hubiese explorado, Lina? Cuéntame. Profe, pues yo lo hubiera hecho en el miembro inferior, por los hallazgos le hubiera hecho una conducción, pues si hubiera hecho los bastos mediales, si hubiera hecho al tibial anterior, ¿Lo que gastrocnemius medial. conducción No, o exploración pues con aguja? aguja, exploración con aguja. Ok. ¿Qué Entonces estás ahí le haría sospechando, pues, Lina? ¿Qué estás sospechando? Cuéntame. La aguja la pues estás ya con, enfocando en qué diagnóstico. pues yo en ese momento me iría más como una polineuropatía. Una polineuropatía, Laura. Eh, Profe, pues con lo que tenemos hasta el momento, también podría pensar de pronto en algo del ciático, pues, o mirar ahí como más a ese nivel, pues, por lo que hemos encontrado. O igual también podríamos tener una miopatía, pues. Y la posibilidad de la polineuropatía, que dice Lina. Profe, pues es que como solamente tengo las conducciones alteradas en ese miembro inferior izquierdo, pues no lo consideraría en este momento como la primera opción. ¿Y tú, Aleja? Profe, buscarle también lo de la miopatía, entonces explorar músculos proximales por lo del antecedente de la estancia en UCI. Y ver si tiene lesión pues, del peroneal y a qué nivel, si es, como dice Lauris, en la parte del ciático o no. Y esa lesión del peroneal te explicaría que el tibial tenga esa amplitud comparativa reducida. No, por eso, profe, que pues inicialmente con el que caigo pensábamos solamente en lesión del peroneal, pero con el compromiso pues ya sensitivo del sural y del peroneal izquierdo y del tibial y el peroneal también están disminuidos, entonces pensamos en la lesión del ciático. Estos son los Profe, hallazgos de la electromiografía. profe, qué Tenemos pena, yo meto un poquito la cucharada. Pues si uno tiene en cuenta primero, empezando por la clínica, pues lo que llevamos del examen físico, de la clínica y de lo que llevamos de las conducciones, pues yo me estaría inclinando más como por una polineuropatía. Em, la aguja nos ¿Y ayudaría qué, pues como a y, enfocarnos y un qué poquito cosas más, tienes a favor de la polineuropatía dual? porque digamos que tiene un compromiso tanto sensitivo como motor. No es, eh, pues, digamos, sí, es un compromiso mixto de miembro pues, que empezó o va ascendiendo por el miembro inferior izquierdo. A ver, a ver, Duan, tenemos un sural, ¿sí? Que tiene 71 microvoltios de amplitud. ¿No? Tenemos un tibial derecho que tiene 11 microvoltios de amplitud con unas conducciones sensitivas y motoras normales en los miembros superiores, ¿sí? Tenemos un peroneal motor en 5,5. Entonces, acabas de explorar
músculos distales, acabas de evaluar nervios distales, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Y lo que estás viendo alterado es exclusivamente un patrón de un nervio o de un grupo de nervios en una sola extremidad. Entonces, en ese caso, tendríamos que decir que tiene una polineuropatía sensitiva y motora zonal del miembro inferior izquierdo. No, sino que, digamos, ya la aguja nos enfocaría un poquito, nos ayudaría a enfocarnos un El poquito diagnóstico de más. polineuropatía no se hace con aguja, el diagnóstico de polineuropatía se hace con las conducciones. Ujú. Entonces, digamos, en ese caso sí, pues habría que, con la aguja, pues habría que buscar, podríamos La empezar aguja no vas a pensando en encontrar la respuesta si tu pregunta es una polineuropatía dual, escucha. ajá, sí, sí, señor. O sea, la Pues, pregunta que te estoy haciendo es, con estas conducciones, ¿tienes hallazgos que te permitan decir que un paciente tiene una polineuropatía? no, pues realmente no. O sea, todavía no. Entonces, sí, no, ni todavía ni después, Ujú. ¿sí? O sea, si con estas conducciones sigues pensando o estás proyectando tu impresión diagnóstica con una polineuropatía, algo está fallando. O sea, si yo tengo un paciente al cual le obtengo una respuesta, un sural de 71 microvoltios de amplitud, ya yo ahí pienso en mil cosas distintas menos en una polineuropatía, al menos con el componente sensitivo. Pero si le sumas a las que has hecho previamente, a este radial, a estos medianos, a estos ulnares, lo mismo que el componente motor, ¿sí? La idea es que en Sí, este punto sí, ya no vas a pensar en polineuropatía. Y los hallazgos que ujú, estás encontrando alterados en las conducciones están en una sola extremidad que clínicamente cierto. coinciden con el pie caído que tiene la paciente. ¿Sí? Entonces, yo te digo, profe, pensemos en que tenga una radiculopatía, que tenga una plexopatía, que tenga mil cosas, pero si en este punto, lo único que no puedes estar pensando es que el paciente tenga algún tipo de polineuropatía, más si los hallazgos están tan focalizados en una sola extremidad. Sí, profe, sí. Sí, tiene toda la razón, sí, sí. Esta es la electromiografía de la paciente. Miremos que en casi todos los músculos explorados encontramos signos de enervación, ¿sí? Encontramos un patrón de reclutamiento temprano en todos los músculos explorados, excepto en el gastrocnemio medial, en el extensor de la luz y en el tibial anterior que tenía reclutamiento neuropático con patrón de interferencia reducido. Miren qué llamativo que en músculos más proximales, por ejemplo en el bíceps derecho, sí, el patrón de interferencia estaba reducido y el reclutamiento era miopático, lo que estaba en contra, lo que estaba pues, a favor de la misma clínica de la paciente que recuerde que tenía una debilidad generalizada, ¿sí? Dentro de los músculos explorados se evaluó la porción corta del bíceps femoral para intentar demostrar si la afectación del nervio periférico era antes o después de la inervación del isquiotibial, pero el reclutamiento reportado también fue un reclutamiento miopático con un patrón de interferencia reducido. ¿Sí? A ver, Lina, con estos hallazgos, ¿qué hubieses concluido? Profe, pues ya con los hallazgos de la aguja y las conducciones, que yo hubiera puesto que el paciente tiene pues una miopatía, pues hallazgos pues con la aguja, y también podría concluir que tiene una lesión del peroneo, perdón, pues del ciático, puede ser una porción del ciático, la lesión peroneal, no, eh, la porción, sí, o sea, la porción del ciático distal a la inervación del bíceps, perdón, proximal. Y ahora, ¿dónde está esa lesión del peroneal, del tibial, del ciático? ¿Cómo lo concluirías? Bueno, profe, entonces que la paciente tiene una miopatía y adicionalmente tiene una lesión axonal, eh,
parcial del nervio ciático distal a la inervación del bíceps femoral. Hija, ¿tú también estás de acuerdo con eso? Bueno, el estudio fue concluido similar a como lo dicen las chicas, solo que, o sea, está el diagnóstico de la miopatía y tenía una lesión, dice, axonal parcial del nervio ciático. Recuerda, Lina, no es solamente una lesión del componente peroneal, porque también tenía hallazgos en el gastrocnemio y el tibial motor también estaba reducido en amplitud. No era solamente el componente peroneal. Y hay un hallazgo importante que inclusive lo vimos ayer con Lina en un paciente con una electromiografía en pacientes con lesiones del peroneal o lesión del ciático, el sural también se afecta. Recuerde que el sural también tiene un componente que no solamente viene de la rama del tibial, sino tiene un componente que también aporta al nervio peroneal. ¿Sí? Lo interesante es esto, y es dónde estaba la lesión del ciático, si antes o después de los isquiotibiales. Si estos hallazgos de que en el bíceps femoral ya había reclutamiento temprano, con hallazgos compatibles con una miopatía, uno se pudiese atrever a decir si la lesión es antes o después de la inervación de los isquiotibiales. No sé qué opinan. Profe Fabio, profe Felipe. mm, Aló, ah, bien. Bueno, ¿alguna otra duda, algún comentario con el caso? Para pasar al caso siguiente. David, Señor. ¿sí me escucha? Sí, profe, perfecto. Ah, bueno, usted como estoy aquí en medio de la leonera, No se tengo una escucha bien, profe. observación y una pregunta. Quería preguntar cuando dijeron que hacerle unas conducciones captando en el deltoides y en el femoral, ¿qué esperarían encontrar en esas conducciones en caso de que fuera una miopatía? Eso fue como técnico, llegó en camilla, entonces, pues que esas conducciones al cuádriceps y al deltoides podrían estar disminuidas en amplitud. Sí, esa es una posibilidad, pero tiene que haber ya mucha atrofia. Hay un parámetro que se debe buscar que me parece más interesante y que se puede ver inicialmente, y es el aumento de la duración del potencial de acción motor compuesto, dado que la velocidad de la conducción de cada fibra muscular está desfasada. Entonces se ensancha un poquitico, casi como si hubiera una dispersión temporal. Entonces, más que buscar por sí solo la disminución de la amplitud de la respuesta, es buscar que esta respuesta esté aumentada en duración. Mirar cómo es la duración del pico negativo, y para eso se tiene que tener estandarizados los filtros del equipo para poder comparar esas duraciones con las duraciones que hay en los libros, en los textos de referencia. Sobre todo Usbacher, que es el que más las da. Entonces, mirar eso. Y la observación que tengo es con respecto a la amplitud del sural. Se debe tener presente que el sural, más o menos en un 75% de las veces, se forma por una rama que son los dos cutáneos laterales, el cutáneo sural lateral y el cutáneo sural medial. El asunto es que la fusión de esas dos ramas, casi en una cuarta parte de los casos, se da a nivel del todo de abajo. Eso puede hacer que cuando uno estimula el sural en la pierna, uno esté estimulando uno solo de los dos cutáneos surales y obtener una respuesta que es de más baja amplitud. Incluso en algunos casos se puede ver una morfología que es como de dos ondas, parecida a la del signo del camello, que se veía en una prueba antigua que afortunadamente ya no se utiliza, que se hacía para túnel carpiano, en la cual se comparaban las respuestas sensitivas del radial y del mediano.
Entonces uno tiene que garantizar y hacer un barrido muy bien de medial a lateral para uno garantizar que sí se estimuló todo el sural, sobre todo los que apenas están empezando pues en este mundo de las neuroconducciones. Y en otras oportunidades el sural solo se forma o por el cutáneo sural lateral o por el cutáneo sural medial. Entonces hay que irse muy medial para obtener la respuesta, porque si no se logra un estímulo submáximo y la respuesta sale de más baja amplitud. Y el agravante adicional de esto es que esas variantes en el 80% de los casos son asimétricas, es decir, el sural de un lado de la persona está formado de una manera y en el otro lado está formado de otra manera. Eso era como un comentario pues técnico para las conducciones del sural. Eso era todo lo que tenía para decir David. Y lo otro, por ejemplo, que para reforzar un poquito la idea de el aumento de la duración, es un hallazgo que van a encontrar no solo cuando hagan conducciones proximales, incluso en pacientes con miopatías, el paciente críticamente enfermo, se puede ver ese incremento de la duración en las conducciones motoras distales que hacemos usualmente, no es solamente en las conducciones proximales. Y otro dato, yo recuerdo hace unos años, ya algo, unos años, una residente me dijo, profe, a mí de ese lado no me encontraron sural en algún momento. Yo tengo un sural de un lado y un sural del otro, ¿no? Y el sural del supuestamente que estaba ausente a 12 no se le obtenía, a 10 no se le obtenía y a 7 centímetros tenía un sural inmenso. Parecía que su variante anatómica asimétrica, la fusión de los dos componentes de la piel era muy, muy, muy distal. Entonces sí vale la pena, como lo que dice el profe, el barrido para la exploración. Bueno, este otro caso me lo enviaron hace poco. Es una paciente de sexo Profe, y femenino. lo de definir con los hallazgos si es proximal o distal la inervación del bíceps femoral, ¿qué? No, mira que yo en este caso me hice el de la gafas y no aclaré en dónde, porque tenía la inquietud, o sea, mira que sí busqué en el bíceps, pero al encontrar esos hallazgos miopáticos y no neuropáticos, me quedé como con la inquietud y miré para otro lado. No me Listo, atreví a profe, decir si gracias. era proximal o distal. Listo, profe, gracias. Este otro caso me lo enviaron recientemente de una paciente de sexo femenino, no Sí, no dicen sé, la edad y la con esa verifiquemos que a veces ponemos la edad y enfermedad de especialmente en esos Baselet equipos Caldwell, me parece ponemos la imposible. fecha de nacimiento y cuando se hace reportes no migra como la edad. Entonces, para que estemos atentos a que en realidad si estemos dando el dato de la edad. Esta paciente tiene un dolor escapular de 4 años de evolución y desde hace 6 meses empezó con un dolor cérvico-braquial izquierdo. Dice que ya viene con debilidad para el hombro, dolor en ambos trapecios y que ha tenido parestesias leves en las manos. Le encontraron una paresia de los rotadores externos del hombro izquierdo, una debilidad de los abductores del hombro y el resto de los músculos explorados normales, no hay alteraciones sensitivas y los reflejos tenían dos cruces y era simétrico. La persona que hizo el examen reportó que tenía una leve disquinesia escapular y tenía atrofia del infraespinoso izquierdo. Laura, con esto hay algo a qué te orientas. Profe, tal vez pensaría pronto en algo del tronco superior del plexo braquial. Muy bien, Lina. Profe, pues estoy de acuerdo con Laura. Pues también me iría como por una posible lesión del pecho. Y tú, Aleja, también. Sí, profe, pues con esa técnica, sí. Así de predecible soy. Ustedes esperan una lesión del plexo braquial, del tronco superior del plexo braquial y que el reflejo bicipital y el reflejo tiroradial tenga dos cruces y que la fuerza muscular del bíceps esté normal, los flexores del codo. Asumimos que si no está reportado las anormalidades, esté normal. Te espera una lesión del tronco superior del plexo braquial con estos hallazgos.
chicas. Profe, pues también podría ser una lesión de ramas terminales, pues no necesariamente tiene que ser de una porción más superior del tronco. O sea, entonces, en una lesión de los componentes del plexo braquial, ya dijimos que, o sea, es poco probable que lo que tenga sea una lesión del tronco superior, ¿sí? Entonces, una lesión de ramas terminales. ¿De qué ramas terminales sería en este caso? Profe, pues sería del axilar y del subescapular, podría ser, El supraescapular. sí, subescapular. ¿Qué otras opciones se le ocurren? Podría tener una radiculopatía cervical. Viene que tiene También, dolor profe, cervicobraquial. sí, puede tener también una radiculopatía, C5, C6. Estas son las conducciones sensitivas de los nervios medianos en ambas manos. Recuerden que la paciente también se estaba quejando de parestesias y por eso le hicieron conducciones a través del túnel del carpo, que no demostraron alteraciones, salieron normales, ¿sí? Estas son las conducciones sensitivas de los nervios ulnares al dedo meñique, que estaban normales, y esta es la conducción sensitiva del nervio radial izquierdo, que estaba normal. Está bien. Con esta conducción sensitiva del nervio radial, ahí sí es que menos se nos va a caber, o sea, descartamos la posibilidad de que tenga una lesión, poco probable que tenga una lesión del tronco superior del plexo braquial y probablemente tengamos que enfocarnos en otras posibilidades, ¿sí? ¿Qué se les ocurre hasta ahora? ¿Qué más harían, chicas? Profe, pues entonces haríamos una conducción del axilar, del supraescapular también. Y pues ya también exploraría algo más distal, pues miraría mediano. Ah, ya lo Este es mostró el el profe, mediano perdón. motor, este es el mediano motor, y estas son las conducciones de los nervios supraescapulares, ¿sí? Del lado, son unas conducciones que están normales. El supraescapular izquierdo tiene 4,4 de amplitud, el otro tiene 7,1, no alcanza ese 50%, pero están dentro de parámetros normales, la diferencia. Y del axilar tenemos. No, no, no le hicieron conducciones al axilar. Y la aguja, ¿qué músculos le hubiesen explorado? El deltoides, ¿qué más? Están pidiendo conducciones del axilar, no le hicieron conducciones del axilar. Entonces, esas fueron las conducciones que se hicieron. Tenemos unas conducciones sensitivas y motoras dentro de parámetros normales. Lo único que es que el supraescapular izquierdo está un poco más pequeño que el derecho, pero está dentro de límites normales. Profe, entonces pues deltoides, un infraespinoso, bíceps, brachiorradial, principalmente. Entonces, el bíceps, el braquirradial, los paracervicales estaban normales y tenía unos signos de enervación parcial en el infraespinoso y en el supraespinoso del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, la sospecha inicial probablemente que era como una radiculopatía cervical por el síntoma de ese, y lo que terminaron encontrando fue una denervación en el supraespinoso y en el infraespinoso, y el estudio, mira, aquí están las fotos de lo que nos aportan, de los polifásicos que reportaron en los músculos explorados, y reportaron que tenía una lesión axonal parcial del nervio supraescapular izquierdo, proximal a la inervación del supraespinoso, con algunos signos de reinervación.
Dice que no había criterios de radiculopatía cervical y la persona que hizo el estudio sugirió complementar con una resonancia de cintura escapular. ¿Sí? Aleja, ¿dónde se atrapa el nervio supraescapular? Profe, se puede atrapar ahí en la escotadura y en la escápula, aunque este tiene denervado el supra y el infra. Y entonces, ahora, ¿dónde se atrapa el nervio supraescapular? Profe, Lina, pues hola, sí, en la escotadura espinoglenoidea. en la escotadura espinolenoidea. Duan, si yo tengo un atrapamiento del nervio supraescapular en la escotadura espinolenoidea, ¿qué hallazgos espero encontrar? Entonces, vamos a mirar. Este otro caso me lo pasó el profesor Salinas hace mucho tiempo. Dice que tenía una semana de dolor cervical que se irradiaba al hombro y al codo derecho. Ha mejorado el del dolor, pero siente pérdida de la fuerza en la extremidad. Le tomaron una resonancia que reporta un quiste paralaural que inicia en la margen posterior superior de la glenoides y se proyecta a la escotadura supraescapular. Se quiere rescatar compresión del nervio. Le encontraron paredes a los rotadores externos y el resto de la fuerza y los reflejos estaban normales. Entonces no se obtuvo conducción al infraespinoso. La conducción al supraespinoso estaba normal. La conducción al infraespinoso contralateral estaba normal y no encontraron reclutamiento en el músculo infraespinoso y el reclutamiento del supraespinoso estaba normal. ¿Sí? Ese estudio lo reportaron como una lesión del nervio supraescapular derecho, distal a la inervación para el supraespinoso, y dice que estas lesiones se observan usualmente cuando las lesiones quísticas se extienden hacia la escotadura espinoglenoidea. Miren acá en la resonancia de esa misma paciente, el quiste paralaural, cómo iba hacia la escotadura espinoglenoidea. Entonces recordemos que el nervio supraescapular se forma de las raíces C5, C6, aunque dicen que hasta el 25% de las personas pueden tener un aporte de C4, ¿sí? Entonces miren aquí cómo el nervio, después de que emerge el pleso braquial, pasa sobre la escotadura supraescapular, ¿sí? Por debajo, el nervio pasa por debajo del ligamento escapular transverso, por debajo. Es la única estructura que pasa por debajo del ligamento en la escotadura supraescapular. Luego ahí da la inervación para el supraespinoso, luego discurre y pasa por la escotadura espinoglenoidea, ¿sí? Para dar la inervación del infraespinoso, ¿sí? A pesar de que siempre hemos considerado que el nervio supraescapular es un nervio motor, va el supraespinoso y el infraespinoso, también puede dar ramas articulares para la articulación glenumeral, para la articulación acromioclavicular y el componente ligamentario. Por eso es que muchos pacientes, cuando tienen esos dolores crónicos del hombro, los anestesiólogos hacen bloqueos del nervio supraescapular y eso puede ayudarles a mejorar el dolor. ¿Sí? Miren acá, esta es la rama distal a la escotadura espinoglenoidea para inervar el infraespinoso. Y les traje los dos casos porque miren que en el primer caso se afectaba tanto el componente del supraespinoso como el componente del infraespinoso, y en el segundo caso solamente teníamos una afectación del componente del infraespinoso. ¿Sí? En la arteria supraescapular, los vasos supraescapulares pasan por encima del ligamento. En la escotadura supraescapular, en la escotadura espinoglenoidea, sí pasan los vasos y el nervio por debajo del ligamento. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una lesión traumática o tengo una osificación del ligamento supraescapular,
voy a tener una lesión, como probablemente sea el caso del primer paciente, voy a tener alguna lesión que me afecte tanto la rama que va para el nervio, para el músculo supraespinoso como para el músculo infraespinoso. Si tengo en cambio una lesión quística, como en el caso de la segunda paciente, un quiste paralateral que se extienda hacia la escotadura espinoglenoidea, voy a tener una compresión de las ramas articulares y de las ramas que van para el infraespinoso. ¿Sí? Se ha planteado que, por ejemplo, las rupturas masivas del manguito rotador pueden hacer un rechazo del nervio supraescapular y lo comprime contra la escotadura supraescapular. Y yo puedo tener afectación tanto del componente del supraespinoso como el componente del infraespinoso. Y voy a ver en este caso que va a tener una atrofia tanto del supraespinoso como del infraespinoso como se ve en la imagen. En cambio, si yo tengo una lesión quística, que era como probablemente lo que ocurrió en el segundo caso, donde yo voy a tener esa compresión, perdón, contra la escotadura espinoglenoidea, voy a afectar solamente las ramas que van para el infraespinoso, como fue el caso que vimos anteriormente. Y vemos, por ejemplo, en las fotos y en ambas fotos, vemos cómo hay una atrofia exclusiva del infraespinoso y se preserva el trofismo muscular del supraespinoso. Bueno, no sé qué dudas tienen, comentarios, preguntas. Esos eran los casos que les tenía para hoy. No sé, profe, Bueno, si sí, tiene algún otro comentario, profe Felipe, los que están conectados. una anotacioncita chiquita, David, si es posible. Dale, Rodrigo. Claro que sí. En esos pacientes con miopatías, no siempre es tan claro en la aguja uno encontrar pues, los PUAM con las características miopáticas, pequeños, reclutamiento aumentado. Ahí hay una opción, como tratando de objetivar un poco esos hallazgos de miopatía y es la tasa de reclutamiento. En una época coge uno en un pantallazo, una época de medio segundo, de 500 milisegundos, determina el número de PUAMs y la frecuencia de disparo y calcula pues la tasa de reclutamiento. Si esa tasa es menor de 4, sugiere pues hallazgos miopáticos. Si es mayor de 4, sugiere un trastorno neuropático. Entonces, como para hacer la precisión, o sea, que de lo que está haciendo el doctor Rodrigo, que tenemos que diferenciar de la frecuencia de reclutamiento de lo de la tasa de reclutamiento. Entonces, como dice el doctor, la tasa de reclutamiento se calcula por el número de unidades motoras que están disparando pero la precisión es que tenemos que comparar con la de la frecuencia de disparo de la que está disparando a más alta frecuencia. Y así hacemos la ecuación que está diciendo el doctor Rodrigo. Exacto, Exacto. exacto. Gracias. ¿Algún otro comentario, dudas, preguntas con respecto a los casos? Sí, David, con respecto al primer caso, ¿qué relevancia o podría tener la evaluación por encima de la rodilla de la respuesta motora del fibular izquierdo? O si es irrelevante hacerlo porque ya tiene otros diagnósticos. Yo creo que se hubiese podido hacer, ¿sí? La conducción estaba pequeñita, ¿sí? Yo la estoy buscando acá, la vuelvo a poner, ¿sí? Era una conducción que estaba en punto 4. Ya en ese punto, ya no nos da para hablar que tenga un bloqueo por la reducción en la que estaba la amplitud. Quizá, eso hace algún tiempo que hice este caso, quizá y había hecho primero el tibial y con la diferencia del tibial que ya estaba pensando que no era una lesión exclusiva del peroneal, quizá por eso no lo hice por encima de la rodilla, pero tampoco es que sobraba. Ahora, no encontrarlo no hubiese cambiado, pero es precisamente por esto, porque estaba muy chiquita. Quizás si hubiese tenido un valor, una mayor amplitud, ¿sí? Hubiese sido un poco más útil porque me hubiese mostrado que hubiese tenido buscando la presencia de bloqueos en la rodilla.
Pero si yo con este valor de amplitud que tengo en este momento, que es de 0.4, no la encuentro cuando estimulo en la fosa poplitea, no puedo hablar de bloqueos en la conducción por la reducción previa del tamaño. Y en caso de disminución de la velocidad, pero que la amplitud se mantenga relativamente similar. Pues es que, por definición, recuerden que hace poco el profe Salinas nos habló del tema. Recuerden que para poder hablar del bloqueo tenemos que tener que el potencial de acción muscular compuesto tenga al menos el 30% del límite inferior normal o que esté por encima de un milivoltio. Entonces, cualquier alteración tocaría tomarla con pinzas para decir que tiene una alteración puntual en la cabeza del peroné. Y en este caso particular, que ya también teníamos que era una afectación del otro componente, que era el componente del tibial. Dice, pero igual pienso que no sobra, pero tampoco. No creo que nos hubiese como cambiado significativamente la impresión diagnóstica. Sí, en ese caso, Sí, por ejemplo, si uno no a mí tiene la me... conducción, dime. Sí, sí, digamos que yo pues siempre recuerdo que en esos pacientes que estuvieron en unidad de cuidados intensivos, el riesgo de lesiones por compresión es alto porque ellos pues se quedan ahí horas enteras en una misma posición y a veces la almohada o la misma pierna o quién sabe qué les ponen ahí, la cobija o mal acomodado y hacen neuropraxias. Entonces es como la situación que me hace pensar pues como en estos casos que me parece también difícil, como tú dices, hacer el diagnóstico de neuropraxia pensando que ya tiene un daño pues axonal, pues que está muy bajito la Ayer amplitud del tuvimos nervio. un caso similar a lo que está diciendo el doctor Mario, y la conducción motora del peroneal al pedio estaba ausente. En ese caso sí tiene una mayor utilidad. Si uno está pensando que el atrapamiento en la cabeza de la rodilla, está la opción, que yo no la hice en este caso, en este paciente que les mostré, pero que se puede hacer, y es hacer conducciones motoras del peroneal al músculo tibial anterior, que probablemente pueda estar de mejor tamaño que la conducción motora al pedio, y ahí sí, si se obtiene la conducción, hacer el estímulo debajo de la cabeza del peroné y el estímulo más proximal para mirar si hay un bloqueo en la conducción. Entonces, esa es la recomendación. Si yo estoy pensando en un atrapamiento del peroneal y no obtengo la conducción al pedio, vale la pena hacer la conducción al músculo tibial anterior y hacer los dos estímulos para calcular la velocidad y mirar si hay bloqueos en ese punto de la conducción. Sí, de acuerdo, David, gracias. Bueno, si no hay más comentarios, pues nos vemos dentro de 8 días. Tengan un buen día. Gracias. Gracias.